alumnos, profes, ahí la comunidad, preceptoras, todos, bibliotecarios, buenísimo, qué lindo poder vernos. El ciclo surgió de manera, diríamos, como espontánea, con estas ganas de cambiar un poco de modalidad, y no tanto Zoom y tanto Meet, y además como una necesidad de también demostrar, además que hay invitados especiales, demostrar el trabajo de los profes de la escuela, ¿no? Y este es uno de los casos. Erika es profesora de la Escuela de Materias Teóricas, ahí voy a leer el currículum y nos va a contar un poco, va a ser una trayectoria por el patrimonio marplatense, y bueno, nosotros damos historia del arte, y como decimos siempre, son cosas que se tocan, que se ven, más allá de la teoría. Entonces este recorrido es muy interesante, además porque su mirada es como arquitecta, entonces hay una conjunción ahí interesante de estar desde un colegio, desde una escuela de arte, y con su mirada de arquitecto. Les cuento un poquito de Erika. Erika, bueno, se recibió de arquitecta en el 2005, profesora universitaria a nivel medio y superior recibida en FASTA en el 2011, es especialista en TIC, recibida en nuestra escuela del Ministerio de Educación de la Nación en el 2016, profesora de Historia de las Artes Visuales 1 y 2 en la Escuela Martín Malarro hasta el 2018, profesora de Teoría del Arte 2 en la Escuela de Cerámica, profesora de Arte y Comunicación en CENS hasta el 2019, disertante en la Feria del Libro Infanto Juvenil sobre educación, y la disertación se llamaba Menos Face y Más Book. Qué bueno eso. Y además es emprendedora de productos sustentables en plataformas digitales, o sea que das para varias charlas. Les cuento un poco el título de la charla, es Mar del Plata, recorremos la historia, arte y cultura a través de su patrimonio, ¿no? La importancia de conocer nuestra historia y nuestra trama urbana para avanzar hacia el futuro, contar, conocer, apropiarse de la historia que formó y conformó la ciudad que somos. Construirnos como seres urbanos desde la arquitectura, el arte y la cultura. Así que bueno, le doy el pase a Erika y la escuchamos. Bueno, gracias Mariana, gracias por esta introducción y por todo el apoyo logístico para realizar a cabo esta charla. Así que buenísimo, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Quiero agradecer a todos los que están presentes y espero que, bueno, que sea de gran utilidad y bueno, que nos sirva para reflexionar acerca de la ciudad que tenemos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos. Bien, arrancamos con la primer diapositiva que habla de patrimonio arquitectónico de Mar del Plata. A lo mejor ese fue el título inicial para arrancar esta charla y sumarme a la convocatoria que hizo la escuela, que me parece súper interesante, abrirnos a la comunidad para hablar de temas que, bueno, que nos competen a todos. Bien, hablamos de Mar del Plata, dijimos que Patricio Peralta Ramos fue bueno, su fundador. Según los libros de historia, los que son alumnos y alumnas mías sabrán que yo hablo siempre de lo que dicen los libros de historia, pero también sin escaparnos de la realidad. Cuando fue fundada Mar del Plata ya había, desde el punto de vista misiones jesuíticas en Laguna de los Padres, por lo tanto ya había pobladores, así que fue fundada para los libros de historia en el año 1874, pero tenemos que dar cuenta de que ya había pobladores primitivos en ella. Bien, una de lo que primero quiero mencionar es que en esta charla no vamos a enumerar sitios. La idea de la charla no es distribuir datos por ahí demasiado específicos, no queremos ahondar en especificaciones técnicas que tengan que ver con la arquitectura, sino más bien hablar una charla amena donde nos amiguemos y donde conozcamos
y nos apropiemos de espacios, edificios o bienes culturales y patrimoniales. El recorrido por algunos sitios de Mar del Plata nos permitirán reflexionar acerca de la ciudad y de nuestra cultura identitaria. Y acá parto con la primera pregunta, que es ¿cultura identitaria o cultura heredada? ¿No? Buena pregunta. Esa imagen que yo elegí cuando me presenté a la convocatoria, que me pidieron una imagen mía, parece como una foto bastante, ¿cómo decirlo?, ¿no? Glamorosa, pero en realidad, si ustedes ven mis lentes, está sacada a propósito, con la idea de que se vea una especie de skyline de la ciudad. Estoy en Playa Grande, en las escalinatas, así que lo que vemos ahí en mis lentes son los edificios de Mar del Plata. Es una foto a propósito. Bien, empezamos. ¿Qué es el patrimonio arquitectónico? Se puede entender que es un edificio, un conjunto de edificios, las ruinas de un conjunto de edificios que con el paso del tiempo han adquirido un valor mayor al asignado, ¿sí?, que va más allá del encargo oficial o de las funciones que inicialmente tenían. Acá vemos una imagen de la ciudad de Mar del Plata muy distinta a la que podemos ver ahora. Sin embargo, hay una configuración que por ahí es un poco amigable, pero es muy distinta a la ciudad que vemos ahora. Bien, ¿quiénes se encargan de hablar del patrimonio o llevar a cabo normativas que cuiden el patrimonio? Por un lado, a nivel mundial, la UNESCO, y a nivel nacional, en Argentina, tenemos la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, y tenemos normativas a nivel provincial y a nivel municipal, que son las ordenanzas municipales, y bien, cuidan, protegen el patrimonio, ¿sí? El patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o instituciones, que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte, la ciencia, la cultura. Por lo tanto, son dignos de ser considerados y conservados. Pasamos de hablar de patrimonio arquitectónico a hablar a patrimonio cultural. Quiero decir, el espectro se va ampliando. Ya no pensamos en un edificio o en proteger un solo edificio, sino hablamos de proteger un ambiente cultural. Ahí lo que podemos ver en la imagen es una vista de la playa Varese del año 1954-55, que también no es una imagen que esté muy parecida a la actual. Lo que vemos ahí en Paseo Jesús Galíndez es bastantes edificaciones, que ahora no hay tantas, y lo que tampoco vemos son las alturas. No está Cabo Corrientes, el edificio de Cabo Corrientes, quiero decir, el Cabo sí está, y la altura de las viviendas, lo que vemos son chalets marplatenses, que después vamos a hablar de ellos. Bien, algo para desmitificar qué es el patrimonio, ¿no? Porque cuando uno habla de patrimonio cree enseguida que el patrimonio es un edificio, o los bienes patrimoniales hablan de edificios. ¿El patrimonio solo edificios? No. Patrimonio puede ser un monumento, puede ser un edificio, puede ser una calle, puede ser un área, es un paisaje, ¿sí?, que conforman la ciudad y forman un territorio. Y no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de edificios o bienes patrimoniales, de hablar del espacio público. El espacio público también es un bien patrimonial, ¿sí? Es un lugar donde cualquier persona tiene derecho a circular y donde el paso no puede ser restringido bajo ningún punto de vista por criterios de propiedad privada. Polémico también esto, ¿no? La diferencia entre lo público y lo privado. Bien. ¿Cuál es la importancia de hablar del patrimonio? ¿No? Bueno, patrimonio es todo lo que puede ayudar a una comunidad a mantener su identidad, a identificarse con ella en el doble y profundo sentido de continuidad de una cultura común y construcción de esa cultura. Acá lo que vemos, en este ejemplo, que lo elegí buscando otro ejemplo, pero lo encontré, es este edificio que está en Olavarría y la Costa,
que lo que vemos es que es un chalet de mitad de siglo pasado, que tiene una intervención comercial, pero lo que tiene, además de esa intervención, que nos hace bastante ruido como fue realizada, ¿no? Porque pareciera como que tiene un zócalo, un frente, un algo que por ahí no se condice con lo que es la propiedad en su forma original. Lo que vemos también atrás son edificios en altura que no acompañan a lo que está ahí, ¿no? Es como que hace ruido la intervención y hace ruido el fondo. Entonces, para esto quiero citar un ejemplo, que es la ciudad de Victoria, Entre Ríos, sí, que por iniciativa de sus propios pobladores crearon una declaratoria a nivel municipio y luego lo extendieron a nivel provincial y a nivel nacional, donde delimitaron zonas y alturas de intervención a las zonas del casco histórico. ¿Esto qué quiere decir? Que a su casco histórico inicial y originario, crearon ellos mismos una declaratoria que no permitiera edificios que sean muy diferentes en altura con respecto a los que tienen. ¿Sí? Declararon el área histórica y luego un área de amortiguación visual en el medio. Lo que tenemos acá es una diferencia en la visión que la verdad que es bastante perturbadora. Entonces, este tipo de iniciativas que tuvo la ciudad hizo que el casco histórico, por ejemplo, pueden ser 5 cuadras, 10 cuadras a la redonda, eso lo sabrá cada ciudad, y luego un área un poco más amplia que amortigüe, y luego permitieron que la ciudad creciera en edificios. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que los mismos pobladores, no solamente las instituciones y en los municipios y los gobiernos, son los que deciden sobre lo que se puede o no se puede hacer, o por ahí los grupos inversores son los que a veces toman iniciativa y no somos nosotros mismos los que decimos hasta dónde queremos que la ciudad cambie. Este es un ejemplo bastante fuerte donde se ve esta diferencia, y si bien sé que hay proyectos para darle su nueva forma al edificio, lo que está construido atrás obviamente no tiene vuelta atrás. Bien, acá tenemos otro ejemplo de intervención en un edificio de características chalet, pero esos chalets de antes que lo conformaban familias enteras que hoy por hoy ya no existen, y salvando las diferencias, los gustos, pareciera como que el grado de intervención es menos invasivo, ¿sí? Las declaratorias no son el fin de un edificio, más bien son el inicio para un nuevo funcionamiento y cuidado. Y el desarrollo comercial, que no podemos impedir, debe armonizarse con la calidad de vida de la ciudad. O sea, con esto quiero decir que uno no es ajeno a que las inversiones económicas o comerciales se realicen, sino que la intervención debe ser lo más cuidada posible para la ciudad. Bien, ahora vamos a hablar de algunos edificios que son parte del patrimonio, que fueron declarados patrimonio nacional. Tenemos el ejemplo de la Torre Tanque, y vamos a ver, además de la importancia, cuáles son los valores que hablamos cuando decimos que una obra es bien patrimonial o es bien cultural. ¿Qué valores conforman esa categoría? Acá tenemos un ejemplo, un valor histórico de esta torre. El valor histórico se refiere a que han ocurrido hechos significativos que recuerdan un pasado importante para un país o una comunidad. Acá tenemos el ejemplo de la Torre Tanque, como todos saben, o quizás no, tiene una vista de 360 a toda la ciudad en esa especie de último piso. Bueno, lo que tiene de novedoso es que eso todavía sigue funcionando. La Torre Tanque es una bomba de agua que abastece a todo el lugar,
que extrae agua del acuífero pampeano. Por lo tanto, además de ser un bien patrimonial, el edificio sigue funcionando como desde el primer día de su inauguración. Lo que vemos en su forma, que la torre es un estilo Tudor pintoresquista y de inspiración nórdica. Nos damos cuenta por el tratamiento de la piedra, los balcones, la inclinación de sus techos, ¿sí? Bien, también fue declarada Monumento Histórico Nacional. Acá vemos una foto desde abajo. Vemos que abajo también tiene unas oficinas que son parte de obras sanitarias actualmente, y nos damos cuenta que es nórdico porque la inclinación de sus techos son propios de un lugar donde hay nieve, que no es el caso de Mar del Plata. Bien, hablamos del Oratorio Inmaculada Concepción, el Asilo Unzué, como lo conocemos, que está en un lugar privilegiado de Mar del Plata, porque está en la costa, en la zona de La Perla, ¿sí? El oratorio forma parte de un edificio que fue donada por las hermanas de Unzué, y le pusieron el nombre en honor a su padre. El arquitecto que dirigió la obra fue Duhigg, de la Escuela Vienesa, y el oratorio fue inaugurado en 1912. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Lo que vemos ahí es una foto de sus comienzos, porque vemos hasta que la calle es prácticamente de tierra, o por ahí algo de piedra, ni siquiera es asfaltado, hay pasto, seguramente la costa estaría muchísimo más retirado de lo que se encuentra actualmente. Bien, hay un camino por recorrer. Esta es la foto actual del edificio Unzué. Lo que vemos es a la derecha, una de las primeras partes del edificio que ya fue restaurado por un equipo de Mar del Plata, por inversión de la Nación. Falta muchísimo más, todo este sector falta que sea restaurado. Digo, el camino por recorrer, porque aún no restaurado, de todos modos esos carteles perturban y nos generan una sensación visual que no es muy agradable, y el hecho de que tenga la avenida tan próxima, ¿no?, con algo tan veloz como es ese sector, bueno, hace que por ahí no podamos apreciarlo del todo, pero es un edificio bellísimo, de muchas características arquitectónicas. Bien, preguntas que me hago. Los que son alumnos míos saben que yo siempre hago preguntas que queden abiertas. No me gusta la respuesta, sino me gusta más la pregunta. ¿Es posible viajar por el mundo a través del patrimonio disponible que tenemos en la ciudad? Hoy por hoy, como no podemos viajar, esta pregunta no es nueva, pero hoy por hoy no podemos viajar y nos vamos a tener que conformar por un tiempo con la ciudad que tenemos. Creo que la respuesta es sí. Lo que vemos en este interior, este es el interior de la capilla de Asilo Unzué. Vemos que tiene muchísimos mármoles, bueno, no los voy a decir por tiene un montón de nombres y un montón de lugares, y no viene al caso, pero digamos, la forma que tiene, o el diseño que tiene, es de línea bizantina, del Imperio Bizantino del Siglo de Oro, ¿sí? Y el púlpito que luce también, bueno, fue galardonado por muchos premios a nivel internacional, que no vale la pena enumerarlos, pero son un montón. Entonces es una capilla que nos remonta al Imperio Bizantino, ¿no? Que no es común en este lugar, en Mar del Plata, en Argentina, en América, influencias bizantinas, ¿no? Más bien nosotros tenemos influencia del Imperio Romano de Occidente y no de Oriente. Bien. La Villa Ortiz Basualdo, que muchos las deben conocer, ella está en la Loma de Colón, por suerte tiene otro destino, es utilizada por el municipio, entonces eso hace que se encuentre en cuidados permanentes, con actividades, y eso le da vida. Si estuviese vacía no sería lo mismo, y su grado de deterioro sería mayor.
Esta residencia veraniega da testimonio de la arquitectura pintoresquista de principios de siglo, ¿sí? Lleva el nombre de sus propietarios, tiene un aspecto palaciego realmente, porque parece como un palacio inspirado en castillos. El mobiliario que se exhibe también es original y es todo traído de Europa. Y ahí me pongo a pensar, ¿no? Si es la cultura identitaria de Mar del Plata o es la cultura heredada. Sigo con esa pregunta. Cuenta con recepciones, sala de música, lectura, comedor, baño, oratorio, palco de música, ascensor. Posee una importante colección de artistas de Mar del Plata y del resto del país. La verdad que es digna de visitarla. Se hace una feria navideña todos los años y yo voy a la feria navideña para ver el edificio, básicamente, más allá de la feria, que es muy interesante. Acá vemos otra foto, otra imagen, desde la esquina de enfrente, con todo el sol de tarde. Tiene una orientación perfecta que es al norte, así que las vistas y las fotos, una más linda que la otra. Bien. Acá vemos Chalet de los Troncos. Es una vivienda construida en 1938, que tiene que ver con una corriente estilística suiza, ¿sí? Es una casa hecha con troncos traídos de Salta, porque su propietario era salteño, y hizo traer todos los materiales y construyó el chalet en el barrio Los Troncos, y este chalet originariamente le dio nombre al barrio que conocemos, Chalet de Los Troncos. Bien, no tengo información de dónde queda la casa, que aún está en pie, y aclaro que la foto la saqué de Pinterest, está en Pinterest y no está en otro portal. Bien, Victoria Ocampo. En 1973, Victoria Ocampo donó su casa, con la que pasó a ser patrimonio en 1981, o sea que está declarada patrimonio nacional. Bueno, la casa de veraneo, ¿sí? Es una casa prefabricada, trasladada en barco y armada totalmente sobre una estructura de hierro. La casa tiene un estilo de diseño inglés. Victoria Ocampo heredó en la década del 20, convirtiéndolo en un lugar de puertas abiertas para escritores, amigos, ¿sí? Ahí estuvieron Jorge Luis Borges, Bioy Casares, etcétera, etcétera, Gabriela Mistral. Bien, esta es otra imagen de la casa, que también tiene un destino bastante amigable, porque la tiene el municipio y se realizan actividades culturales bastante importantes. Esta es una imagen de Victoria en la puerta de su casa, en ese portón de madera que todavía está, y rescaté esa frase que me pareció súper fuerte: no soy nada cuando no amo, hoy en día la gente no es nadie cuando no odia, la época lo quiere así, estoy fuera de época. ¿Cuántos quisiéramos estar fuera de época con ella, no? Bien, esta es otra imagen de Victoria Ocampo, en la antigua Rambla francesa en 1922, una imagen del diario La Nación, que se llama Cuando Mar del Plata y yo éramos adolescentes. Llegué por primera vez a Mar del Plata una mañana en un tren nocturno con camas. Yo era una adolescente y Mar del Plata también. Mar del Plata era el Hotel Bristol, unas cuantas casas, la Rambla de madera, pero tenía una playa limpia y todo el mar ahí encima. Fue mi primer encuentro con el Atlántico desde una playa. Lo había atravesado para ir a Europa, mirando desde la arena, y aunque conocía el Mediterráneo, era otra cosa. Una cosa de la que me enamoré a primera vista y para siempre. Hermosas palabras de Victoria Ocampo hacia nuestra ciudad. Bien, pasamos a otro lugar y me gusta preguntar, bueno, ¿qué lugar es? A ver si alguien lo reconoce. Bueno, están los micrófonos apagados y me siento como bastante sola con esta pregunta. ¿No es la iglesia de la Laguna de los Padres? No. ¿La iglesia de la Laguna de los Padres? No. ¿La capilla de Santa Cecilia? Sí, bien. Bien. Genial, Laura. Pero no se nota tanto que es, ¿o sí? Sí, se nota. Se nota. La cúpula. Ah, La cúpula.
Bien. Esta es la capilla de Santa Cecilia, que es la capilla, una de las primeras construcciones, ¿no?, que se fundaron, porque obviamente fue a cargo de nuestro fundador para los libros de historia, que es Patricio Peralta Ramos, en honor a su esposa, Cecilia. Pero bueno, es una imagen difícil de reconocer igual si no fuese por la cúpula, porque bueno, nada de eso ha quedado. Y ahí, como vemos en la imagen anterior, la capilla no tenía las escaleras que tiene acá. ¿Se ve? Porque cuando se construyó la capilla de Mar del Plata, la que está en la peatonal San Martín y Mitre, la gente dejó de ir a la capilla Santa Cecilia porque los caballos, los carruajes, tenían que subir la loma. Entonces, decidieron, para evitar esta suba de lomas, empezaron a dinamitar la loma. Dinamitaron la loma y bueno, para ello tuvieron que construir las escalinatas, porque la loma estaba cada vez más arriba. Bueno, las cosas que se hacen, ¿no?, para bueno, ayudar a la gente a no perder fieles, en este caso la iglesia de la capilla. Bien, don Patricio Peralta Ramos compró las tierras en la orilla del mar y en homenaje a su esposa fallecida, doña Cecilia Robles, construye en 1873 la capilla que llamó Santa Cecilia. Desde esa loma que cae en el mar a brusco acantilado y que toma el nombre de Punta Iglesia, proyecta la ciudad de Mar del Plata. Otro dato importante es que en la esquina de esa capilla, que hoy hay un colegio, que es el Colegio Santa Cecilia, se encuentra la piedra fundamental de Mar del Plata, Córdoba y 9 de julio simbólicamente, porque no es exactamente ahí, pero a partir de ahí se empezó a trazar la ciudad de Mar del Plata. Ahí comenzaron, en ese punto, a trazar hacia oriente y hacia occidente, o hacia el sur o hacia el norte. Con una vara empezaron a trazar las calles, las veredas y los terrenos de nuestra ciudad. Por lo tanto, es un punto bastante importante. Y esa piedra se puede ver desde la vereda, ¿sí? Cualquier persona lo puede ver. Bien, vamos a ver otro edificio importante para nuestra ciudad, que es la Villa Santa Paula, una ofrenda de amor. La Villa Santa Paula perteneció a Dardo Rocha, que es el ex gobernador de Buenos Aires, que investigando sobre el tema leí que hay rumores que afirman que cuando vino Dardo Rocha a Mar del Plata se arrepintió de haber elegido la capital de la provincia, La Plata, pensando que podría haber sido Mar del Plata. Bien, entonces esta villa fue un obsequio que le hizo Dardo Rocha a su mujer en 1910, porque hicieron juntos un viaje a Europa y ella quedó enamorada de los castillos franceses y de todas las formas que tenían esas viviendas. Y bueno, él para consentir a su mujer contrató a un arquitecto e ingeniero, le pidió que diseñara la casa de verano, la trajo a ella sin decirle nada y cuando llegaron a la vivienda la sorprendió con esta ofrenda de amor, donde el mobiliario tenía las iniciales de ellos, las sábanas, las toallas, todo tenía las iniciales de ella, o sea que él homenajeó a ella y la agasajó con esta casa que ahora, según tengo entendido, hay un proyecto. La casa, para los que no saben, se encuentra en Garay y La Madrid, en una esquina. ¿Sí? Tiene 2 volúmenes interceptados por un tercero cilíndrico en torre. Este tipo de resolución se asocia a un lenguaje francés de castillos señoriales localizados en Francia. Esta es una foto de la imagen del proyecto que hay. Con esto quiero decir que por más cuento de hadas que nos presenten los edificios, hoy tenemos que pensar en que se tienen que adaptar a nuestra ciudad y que tienen que formar parte de nosotros, y hay un estudio muy importante que realizó una especie de torre por el terreno que está detrás, o sea, es como una L que envuelve a la villa, y van a construir viviendas por detrás, y va a conformar un sitio arquitectónico importante donde amortigua y donde incorpora lo nuevo
con lo antiguo o con lo que ya tenemos. Bien, no puedo no dejar de hablar de la Casa del Puente. Como muchos ya saben, fue diseñada por Amancio Williams y en colaboración con la arquitecta Delfina Galvez Bunge, que era su mujer, respondiendo al pedido de su padre, Alberto Williams. Alberto Williams fue quien le dio música a nuestro himno nacional, por lo tanto son personas muy importantes. Bueno, está emplazada sobre el arroyo Las Chacras, que ahora está entubado, y constituye un conjunto arquitectónico, cultural y de paisaje indivisible. La obra se encuadra dentro del movimiento moderno y es considerada como las residencias más importantes del siglo XX, por la originalidad y perfección de su construcción, y es estudiada a nivel mundial. Hay gente que viene de afuera solamente para verla. Tenemos que tener en cuenta que tiene un aventanamiento de 360 grados, se encuentra en un lugar súper protegido, por suerte, por la vegetación que la está cuidando, y ahora la municipalidad también pudo obtener la autoridad sobre ella, porque había muchísimos problemas por la herencia y por la expropiación, y eso hizo que, bueno, se perdieran muchísimo tiempo y producto de eso sufría bastante ataques de vandalismo. Este es un ejemplo de valor cultural y estético. Esta casa es única, me atrevo a decir que es única en Argentina, que no hay nada que la pueda igualar por su diseño, por su forma, por su detalle constructivo, por el emplazamiento que tiene, que es extraordinario. Es digna de ver. Cuando tengan la posibilidad, no dejen de visitarla. Es excelente. Bien, valor ambiental también es un valor que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de patrimonio. Hay muchos ejemplos en Mar del Plata. Elegí Sierra de los Padres, me parece que es un lugar que te conecta con la naturaleza, que si bien no hay un edificio o no hay un sector específico que diga que es un patrimonio, que no lo podamos tocar, pero sí sabemos que es un bien público que realmente conecta con el ambiente y la naturaleza. Y el paseo costero, tenemos la playa y todo el circuito costero que podemos recorrer caminando, en auto, en bici o en lo que sea, y uno está en contacto con la naturaleza. Muy de marplatense es caminar por la costa y disfrutar de los excelentes paisajes que nos muestra el mar. Bien, el valor emocional está con signo de pregunta, o el valor emocional no es una categoría de valor patrimonial, y sin embargo, a mí me parece que sí, que forma parte de eso. Los edificios respiran vida de las personas que pasaron por ahí. Vemos una imagen de la Estación Sur, que no tiene nada que ver con la que está actualmente, porque esa fue la anterior, ¿sí? Pasó un proceso de restauración y ahora tenemos dos procesos de restauración, perdón, ¿sí? La cúpula, el reloj no tienen la misma forma y fisonomía que tienen actualmente. ¿Cuántas veces los espacios son testigos de momentos importantes de nuestras vidas, ¿no? Esto es una estación de tren. ¿Cuánta gente ha pasado o ha vivido momentos muy importantes que forman parte, ¿no? de nuestra historia? Y otra pregunta que hice fue, ¿qué sensación te produce, por ejemplo, pasar por la puerta de tu escuela, ¿no? La escuela a la que fue cada uno. Entonces, esos edificios que no forman parte del patrimonio, sin embargo, tienen un valor emocional muy importante y conforman un bien personal, pero a la vez un bien social para cada uno de nosotros. Bien. La pandemia nos enseñó a que los lugares más seguros son al aire libre. A lo mejor no es el mejor ejemplo, porque este fue una foto muy polémica que todos estamos atravesando, pero pensar en este tipo de urbanización es indispensable para la vida nuestra, la nueva normalidad que necesitamos vivir ahora. No tenemos lugares como para recorrer. Si este tipo de intervención se hizo fue porque realmente hay una necesidad imperante, y una necesidad que vamos a necesitar a partir de ahora.
¿no? Que necesitamos circular al aire libre y con distanciamiento social importante. Esto es una nueva normalidad que vino, que se viene a instalar, y me pongo a pensar en cuántos lugares podemos respetar este tipo de circulación o este tipo de convivencia que necesitamos. Bien, la ciudad sostenible es la nueva normalidad. La preservación urbana debe proponerse como objetivo la conservación de los caracteres arquitectónicos, espaciales y ambientales que caracterizan un sector determinado. Y no está constituido solo por monumentos que deben seguir relacionándose con la ciudad. ¿Sí? El patrimonio no es un edificio, no es un monumento. El patrimonio es la amortiguación, es la relación que tienen esos edificios con nosotros. Y cómo nosotros nos relacionamos a partir de ellos. Acá puse un ejemplo que tiene mucha vegetación, que hay un paisaje, pero que también hay edificios, ¿sí? No criticamos los avances de los edificios y los proyectos arquitectónicos de gran volumen, sino que decimos, bueno, ¿cómo los ponemos? ¿Cómo los absorbemos? ¿Cómo la ciudad los piensa a partir de eso? Reinterpretar el devenir de la estructura urbana, restableciendo aquella herencia de continuidad con el pasado, es el verdadero sentido que le tenemos que dar. Otra pregunta que me hago, ¿cuidamos realmente el patrimonio? Bien, son los gobiernos y las instituciones las que deben promover el cuidado de nuestro patrimonio. Otra pregunta que les hago, ¿alguien les enseñó a preservar el patrimonio de la ciudad? ¿Les enseñó los monumentos y los espacios que tiene nuestra ciudad? ¿En cuántos lugares o en cuántos momentos de nuestra vida escolar o con nuestra vida como adultos aprendemos acerca de estos espacios? Al ciudadano hay que ayudarlo a aprender, a mirar, a comprender, y a partir de ahí que forme su propio juicio, ¿no? Como esta convocatoria de vecinos que hicieron una normativa para cuidar y preservar la identidad de su ciudad. Bien, cuidamos el espacio público, factores que afectan el vandalismo, la privatización, la demolición, el descuido, el desconocimiento. Yo creo que el desconocimiento es un factor que afecta bastante, porque el hecho de no conocer nos hace perder de vista otras cuestiones. Bueno, arrojando basura, obviamente, como vemos, sabemos que eso es algo que está vigente. Bien, el hecho de generar más conciencia, seguramente vamos a tener como resultado menos vandalismo. Esta foto lamentable que estamos viendo el día que se incendió la Casa del Puente, que todavía la veo y la quiero pasar rápido porque no quisiera verla más, hizo que, bueno, que esta propiedad tan importante, que forma parte de nuestra ciudad, haya pasado por esta situación. Acá vemos una escultura vandalizada, que así como esta vemos otras, están en Plaza Colón, ¿sí? Frente al casino de Mar del Plata, pero bueno, hay muchas que lamentablemente se están vandalizando. Para ir finalizando, vemos una imagen de un amanecer de un fotógrafo que no tengo el nombre, perdón, pero es una imagen bellísima. Solo se protege y se conserva lo que se conoce y se valora. ¿Necesitamos aprender más sobre estos temas? Bien, le quiero agradecer a Felicidad París y a Roberto Novakowski, que fueron mis profesores, que más allá de los datos brindados, que sé que muchos de los datos ellos me los enseñaron, pero me enseñaron la pasión por los edificios y el patrimonio. Y le quiero agradecer a todo el equipo de la Escuela de Cerámica, Rogelio Irurtia de Mar del Plata, por la oportunidad que me dieron de esta charla y el apoyo. Bien, los créditos, y ahí está mi mail, por si alguien quiere estas diapositivas, me avisa y se lo envío. Buenísimo, gracias Erika. Bueno, les cuento cómo son las modalidades de estas charlas. La idea es que comiencen a realizar por el chat, en principio, ¿no? Todas las preguntas que hizo Erika, te voy comentando que ahí, bueno,
claro, todos indignados cuando mostrás el patrimonio destruido. Yo mientras van preguntando, primero agradecerte, hermosa, una clase de patrimonio, de historia marplatense, que siempre son tan gratas, y un recorrido muy lindo y histérica con todas las obras que tomaste. Me encantó. Ahí te están diciendo, gracias Erika, excelente, muy bueno. Yo voy a dejar lugar a las preguntas y si me permitís empiezo a contestar, porque vos preguntás, yo soy muy metida, ¿viste cómo soy? Fui anotando un poquito todas las obras que fuiste exhibiendo, entonces, y llevándome a la primera pregunta, ¿no? Si esto es heredado o esto, digamos, tiene que ver con nuestra identidad. Y bueno, todos sabemos que en la primera etapa de Mar del Plata tuvimos como esta inmigración de la oligarquía porteña y se ve, eso se expresa perfecto en los edificios que vos mostraste, que son de arquitectos formados en Europa. El primer chalet que mostraste de Museo Casares ahí en Olavarría de la Costa es de Duyarric, el mismo que hizo el Asilo Unzué y el oratorio. Y los estilos, claramente, como fuiste describiendo, son todos europeos. El pintoresquismo que recorre toda Europa, o neoclasicismo francés, o hasta neobizantino. Mismo Villa Victoria, que la casa no tiene tanto valor en sí, sino esto de que sea prefabricada, pero bueno, sabemos que Victoria Ocampo además tiene otra vivienda, que es el Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, que se la pidió Le Corbusier, por ejemplo. La terminó haciendo Bustillo en Europa, ¿no? Todos formados en Europa. Otros chalés que se veían de fondo de Baldasarini, que está en la remodelación de la Ortiz Basualdo de Baldasarini en Europa. El interior de la Ortiz Basualdo, como vos decías, ¿no? Serrier Bobby, muebles originales, Art Nouveau en Europa. Entonces es difícil, ¿no? Desde ese lugar entender una identidad. Final del siglo pasado, sí, hubo arquitectos ya más formados, ¿no? En Argentina, Córsico Piccolini, Auro Tiribelli, que fueron tomando una identidad más marplatense. Pero, no obstante, eso termina siendo nuestro patrimonio también, ¿se entiende? Esta pregunta que vos decías, ¿es heredada o es nuestra identidad? Las dos cosas. Las dos cosas. Es heredada y termina siendo nuestra identidad. Después aparece el patrimonio modesto, ¿no? Quiero una pregunta, son todas felicitaciones, están todos chochos. Hermosa la charla, gracias, excelente, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o responder alguna, buenísimo, dice Silvia, tan cierto, que lo que no se conoce no se valora. Esa es una reflexión súper interesante, me pareció fantástico que lo plantees. Me gustó mucho todo el recorrido, excelente, muy emotivo. ¿Quién restauró la terminal? Preguntan por ahí. La restauración de la terminal estuvo a cargo del estudio de Laura Knapp, una parte, ¿no? Y otra parte del estudio Mariani, lo que es la obra del shopping, ¿no? Uh-huh. Creo que la identidad marplatense es una consecuencia de la cultura que aportaron las corrientes migratorias. Sí, es verdad. Me pareció interesante, Erika, también eso que planteabas al principio de que en otras ciudades, ¿no? Tomaban, por ejemplo, si hubiese tomado la costa, las primeras 2 cuadras se hubiesen dejado con esas villas, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí hacia atrás empezar a armar la elevación de la ciudad en altura. Hoy en día tendríamos un paisaje muchísimo más bucólico, por más que, digamos, siempre está como esa crítica de si esta es nuestra arquitectura o no, pero seguramente, como esto que planteabas al final, mucho más acorde al paisaje, además. Sí, tal cual. Mucho más amigable con nuestra costa. Sobre todo por la orientación que tiene nuestra ciudad, ¿no? Que tenemos el sol que sale del este y el sol en el oeste, con todos los edificios en altura, tenemos todas las playas en sombra. Primeramente. Claro. Entonces, claro. Este recorrido que hizo la ciudad de Victoria, inteligentemente,
nosotros no la hicimos y ahora pagamos una consecuencia muy alta. Entonces, más allá de proteger el patrimonio, el hecho de desmedir los edificios nos hizo ir un camino de ida, que no podemos volver. Exacto, acá dice Andrea Brunotti que no aprendemos sobre nuestra historia local en el recorrido educativo, ¿no? Eso es re loco, que por ahí no haya ese aprendizaje, ¿no? Rescatando esto que vos decías, de que no se valora lo que no se conoce. Exacto. ¿No? Exactamente, exactamente. No aprendemos sobre historia local. Bueno, no sé si vos llegás a ver los mensajes. Sí. Bien. Sí. Acá dice Sonia, nuestra identidad arquitectónica es ecléctica. En pocas ciudades del mundo se da tanta variedad de estilos. Eso es una riqueza que tenemos. Totalmente. Y a valorar. Y está bueno que ahí también pusiste al final un monumento. Que eso me parece muy importante, ¿no? Porque también tenemos históricamente muchos monumentos que ahora por suerte sí se están restaurando y son importantes para la ciudad. Sí. Ah, Sonia, está bien. Y bien. Ahí Marcelo también está opinando. Todos vemos los comentarios, así que bueno, yo digo así porque supongo que todos lo leen. En 1948, la ley de propiedad horizontal hizo que se destruyera gran parte de ese patrimonio arquitectónico. Sí, claro, Marcelo, sí. Las normativas muchas veces no acompañaron y después, esto que fue comentando Erika en toda la charla, ¿no? Mar del Plata también tiene una lógica de especulación inmobiliaria que, digamos, si empezamos a rastrear para atrás, en todos los gobiernos la vimos, en todos. Entonces, si no había normativa, la inventaban. Claro, para ellos, la inventaban para ellos y no para la ciudad. Hay una casa que está en Buenos Aires, que es de Ricardo Rojas, que tiene toda la arquitectura de su fachada, con estilo pintoresquista, francés, y bueno, y toda la herencia, pero por dentro la casa tiene todo un diseño primitivo, ¿no? De las culturas primitivas. Qué loco, ¿no? Pensar que la fachada y lo que se ve era de una cultura europea y la de adentro era una cultura nativa, como la nuestra. Es impresionante. A eso yo me refiero con, tenemos acá lugares que tienen que ver con nuestras culturas más primitivas y más regionales. Creo que no. Si alguien la conoce, me avisa. Perdón, yo quería decir algo. Sí. Quería hacer una referencia. Recuerdo que cuando estuve en Lima, en Perú, me llamó mucho la atención que en la ciudad los edificios conservan la fachada propia, o sea, la que habían construido en el momento en que se levantaron esos edificios. Y cuando uno entraba, adentro, por ejemplo, había un banco impresionante lleno de tecnología, pero conservaban esa fachada que con las cúpulas, los ventanales, los postigos, ¿sí? Una cuestión de respeto por el patrimonio que me parece que nosotros acá no estamos teniendo. Eso nada más. Sí. Porque yo hacía referencia a lo de la terminal, porque realmente no sé, no soy arquitecta, pero considero que ¿cómo se llama? La remodelación que hicieron dista mucho de haber respetado lo que era el aspecto original de la terminal de ómnibus. Pero bueno. Se tuvo muchas críticas. Es que es la verdad. Lo ves y es otra cosa, no es. Y me remito un poco a la charla que tuvimos hoy a la mañana, donde Verónica Díaz hablaba sobre la restauración de la confitería El Molino, y entonces hablaba de todas las dificultades que tuvieron por respetar exactamente todo aquello que había sido construido en su momento, que tuvieron que andar un camino inmenso. Y bueno, me parece que acá como que hay como cierta desprolijidad y que no se tiene en cuenta eso. Pero bueno, nada, ese era mi aporte, nada más. Gracias. Sí, tuvo muchas críticas esa intervención, justamente por lo que vos decís, por
lo serio o no del trabajo, pero bueno, Mar del Plata lamentablemente tiene esa característica, ¿no? Tiene una especulación inmobiliaria muy importante, en donde los gobiernos locales van adheridos a esa especulación, entonces es muy difícil, porque no es que no existe normativa, hay normativas, pero siempre hay excepciones, entonces desde ese lugar, y hay gente muy seria que trabajó en patrimonio en la ciudad, pero por ejemplo, la parte de patrimonio de la municipalidad ni siquiera es una secretaría, no es ni una dirección, ni nada, forma parte de planeamiento, o sea, no tiene el lugar que realmente merece una ciudad como Mar del Plata. Me acordaba que estabas contando, Erika, Amancio Williams, también tenemos obra de Breuer, tenemos obra de Bonet, o sea, Sí. Los ejemplos que tenemos son hermosos y para valorarlos, porque justamente lo que ocurre es que no están valorados. Bueno, a ver, sigo leyendo. De Sonia ya lo leíste vos, Florencia, tal cual. Es muy importante conocer nuestro patrimonio también, es reconocer la carga colonial y eurocéntrica que tiene. Eso estamos hablando desde el principio. Es que Erika comenzó así. Dijo, la fundación que dice los libros es una cosa, pero no nos olvidemos que acá ya había gente antes. Es importante. Bueno, yo si les parece voy a ir cerrando, no sé, Erika, si querés decir algo más que te haya quedado. No, me gusta rescatar ese valor de que como ciudadanos tenemos una fuerza importante y que no agachemos la cabeza ni bajemos los brazos cuando las normativas se dan, porque yo sé que, como en el caso de Entre Ríos, la gente puede hacer, con el conocimiento, ¿no? Por supuesto, puede hacer muchísima fuerza, no es solamente las normativas y los grupos económicos fuertes, sino que la gente también puede hacer fuerza para que ciertas cuestiones no se den y que tenemos que recuperar una ciudad que sea para los ciudadanos, para el peatón, para el abuelo, para los niños, para los animales, o sea, pensemos en eso y eduquemos en función de eso. Yo cada vez que entro al aula los machaco a todos mis alumnos y les digo cosas similares a estas, y esta charla también yo la di con una colega mía, que es mi amiga del corazón, del alma, la dimos en una escuela primaria, obviamente con muchísimo menos información, pero la dimos en una escuela primaria para hablar del patrimonio desde los primeros niveles. Así que bueno, los invito a todos los que forman parte de la comunidad educativa, que quieran tener información, me lo pueden pedir, y todo lo que necesiten para dar conocimiento de todos los temas que son importantes para la formación de la ciudad. Patrimonio no es un edificio, patrimonio no es un cuadro, patrimonio no es un monumento, sino que patrimonio somos nosotros. Buenísimo, bueno, qué bueno. Ahí te sigo felicitando, Erika, después guardamos todos los comentarios. Bueno, yo voy a ir cerrando sin antes, bueno, agradecerle a Erika, me encantó, me siento muy cómoda con lo que ella cuenta y además me encantó cómo encaró toda la charla. Me parece que para el que no sabe nada de arquitectura ni de patrimonio, le abrió una ventana, y para el que sabe, lo hizo reflexionar, y es muy difícil poder hacer eso en una charla. Así que, nada, me gustó mucho. Y los invito, porque esto no termina el ciclo, este ciclo sigue, así que los voy a invitar porque también tenemos de espectadoras a las protagonistas de las charlas del viernes. El viernes tenemos 2 charlas. Tengo el machete acá. Una charla que va a ser con Sabrina Calderín, que es docente de la escuela, que la charla, me encanta cómo se llama Cerámica más Mosaica, ¿no? Así que bueno, ella va a mostrar su obra, ¿no? Así que va a ser muy interesante. Ese es el viernes 9 a las 11 de la mañana, obviamente todos invitados. Los que somos profes sabemos que ahí hay como un cambio de modalidad, ven cómo la voy vendiendo, ¿no? Pero bueno, tenemos que participar, que apoyar, estar con los alumnos, y eso está bueno. Nos da otra perspectiva de la cosa. Y a las 17, a las 5 de la tarde, como hoy, el mismo viernes, van a estar
las compañeras de Matriz Colectiva, Silvia García y Andrea Brunotti, van a ser las expositoras, pero Matriz Colectiva es más amplia. Sé que hay otras artistas. No sé si quieren comentar algo, chicas, que justo están. ¿Lo dije bien? Sí, Ahí se callaron. Ahí estoy. No sé si quiere hablar Andrea o quiere hablar Celina. Sí, somos un grupo, un colectivo feminista, y bueno, lo que hacemos es trabajar en conjunto con estudiantes y otras colegas, compañeras, como Carolina Moncada, está Celina Yohai, Lucía Salvatierra, bueno, y otras que se agregan y se suman a la movida. Pero bueno, en sí la parte teórica, pongámosle, la vamos a abordar con Andrea Brunotti, que andaba por ahí, pero no sé si sigue estando. Sí, pero me anda mal. Espero que esto mejore para el viernes. Si no va... Bueno, Adrenalina buenísimo. va a ser, si no... Buenísimo. Bueno, mejor, vamos a estar ahí viendo. Bueno, buenísimo. Entonces están todos invitados, no se acuerden, miren, a esta altura de la pandemia, no se olviden. No se olviden. Vengan, no. que va a haber una sorpresa. Ah, bueno. Vamos a repartir cosas a todos para que tengan de recuerdo. Ah, bueno, viene con regalo. No, eso es extorsivo. No vale. Bueno, nada, agradecerle de nuevo a Erika la charla, a todos por estar, por participar, y nos vemos el viernes. Las dos charlas, a la mañana y a la tarde. Sí, Mariana, sí. ¿Queda grabada la charla? Dice Por supuesto. Años tenemos de Meet. Años de Meet acá. Ah, perfecto. Porque obviamente. Acá decía Alfredo que no pudo asistir a la reunión, pero por ahí la puede ver grabada después. Sí, después, mira, no sé decirte yo, que no soy de la parte de medios, dónde va a estar justo, pero sí, se está grabando, está en una cuenta, así que seguramente después irán subiendo todas. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen y perdón, y bueno, y aclaro un poquito esto. La charla se retransmite por Facebook Live y además queda grabada, o sea que todo este material va a estar disponible, va a estar después en la página, ¿sí? Y va a estar accesible, o sea que se está guardando todo este material, ¿sí? Para que esté disponible en cualquier momento. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. No me quiero olvidar de agradecerle a Marcelo de la biblioteca, que fue el que fue asistiendo los accesos de todos, y Marce, no sé si andás por ahí. Por favor, un placer.